Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si tiene al Espíritu Santo, Él te guiará conforme a la Biblia, nunca en contra de ella. Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología, y compartiremos el tema la inerrancia de la Biblia dentro de la serie Bibliología. Tú nos creaste con un propósito. La inerrancia de la Biblia, un tema muy interesante. Querido oyente, esté atento hoy para el desarrollo de contenido de esta mañana. Y para responder a este tema tan importante está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, pastor Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Esperamos que con esta serie de bibliología su merced aprenda a amar más la Biblia, aprenda a buscarla, a guardarla en su corazón y sobre todo pues a obedecerla. Recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito, los que emitimos en la franja de lunes a viernes de 7 a 7 y media, acá en Radio Primavera. Usted entra a nuestro canal en YouTube, escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, allí podrá encontrar muchos de los temas que exponemos semanalmente acá en el dial 1020 AM. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿por qué es importante nuestra serie dedicada a la bibliología tratar el tema de la inerrancia de la Biblia? Bueno, Oscar, es importante porque tal y como lo dice el teólogo Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática, en el cual pues está bastante, digamos, basada esta serie que estamos trabajando, él dice que la inerrancia bíblica puede ser definida de la siguiente manera. Y bueno, cito lo que él dice. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Esta definición enfoca la cuestión de la veracidad y la falsedad del lenguaje de la Biblia. La definición en términos sencillos simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo lo que habla. Esta definición no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se pudiera saber en cuanto a cualquier tema, pero sí afirma que lo que dice en cuanto a cualquier tema es verdad. Básicamente eso es lo que enseña la doctrina de la inerrancia bíblica. Pastor, algunos escépticos y opositores de la Biblia dicen que ella no es inerrante porque dice mentiras, como por ejemplo que el sol se mueve o que la lluvia cae y cosas similares. ¿Qué le diría a ellos o qué le diría a los cristianos que han sido cuestionados con estos argumentos y no saben qué responder? Frente a este tipo de cuestionamientos, Oscar, debemos tener en cuenta el siguiente principio. La Biblia puede ser inerrante y con todo hablar en el lenguaje ordinario de la persona que habla todos los días, ¿cierto? O sea, de la persona popular. Esto es especialmente cierto pues en las descripciones, llamémosla entre comillas, científicas o históricas de hechos o acontecimientos. Por ejemplo, para citar el argumento que usted utilizó, la Biblia puede hablar de que el sol se levanta y la lluvia cae, pues porque desde la perspectiva del que habla o del que está escribiendo, ¿cierto? Eso es exactamente lo que está sucediendo. Eso es lo que acontece al ojo humano del personaje o del escritor bíblico. Desde el punto de vista de un observador parado en el sol, si eso fuera posible, o sea, estando en el espacio, pues la Tierra gira y hace que el sol entre en el campo visual y obviamente pues ya entendemos, el estudio nos permite entender que la lluvia no necesariamente cae hacia abajo, puede caer hacia arriba, impresionante, ¿no? O puede caer horizontalmente, pues por el efecto de la gravedad, la fuerza de la gravedad hace que los objetos busquen el centro de la Tierra.
Pero esas explicaciones pues serían irremediablemente pedantes y harían imposible la comunicación ordinaria. Desde el punto de vista del que habla, pues el sol en efecto se levanta y la lluvia en efecto cae. Y estas son descripciones perfectamente verdaderas de los fenómenos naturales que observa el que está hablando. Una consideración similar, Oscar, que debemos tener en cuenta y se debe aplicar es a los números cuando se usan para medidas o para conteo. Un reportero, por ejemplo, podría decir que unos 8.000 hombres murieron en cierta batalla, en cierta guerra, sin querer implicar con eso que los contó uno por uno y que no eran 7.999 o que no era 8.001 los muertos. Si murieron en números redondos unos 8.000, por supuesto que sería falso decir que murieron 16.000. O sea, si murieron más o menos 8.000 y yo digo 16.000, ahí sí habría falsedad. Pero no sería falso en la mayoría de los contextos que un reportero diga que murieron 8.000 hombres, cuando en realidad los que murieron fueron 7.823 o quizás 8.242. Los límites de veracidad dependerán del grado de precisión que implica el que habla y que lo que sus oyentes originales esperan. ¿Este principio aplica en cuanto a las medidas en la Biblia? Claro que sí. Este principio también aplica en cuanto a las medidas. Por ejemplo, si digo, no vivo lejos de mi oficina, o vivo como a 2 kilómetros de mi oficina, o si digo, vivo a un poco más de 2 kilómetros de mi oficina, o vivo a 2.45 kilómetros de mi oficina, pues las 4 afirmaciones son aproximaciones con cierto grado de precisión. Un mayor grado de precisión se podría obtener con instrumentos científicos pues más precisos, pero incluso eso sería aproximación a cierto grado de precisión. Así que las medidas también, a fin de que sean verdad, deben conformarse al grado de precisión que implica el que habla o que esperan los oyentes en el contexto original. Pues no debería ser problema para nosotros entonces afirmar a la vez que la Biblia es absolutamente veraz en todo lo que dice y que usa lenguaje ordinario para describir fenómenos naturales, o que también da aproximaciones o números redondos cuando es apropiado en el contexto hacerlo. Bueno, pues no aplica eso. Habían 12, si eran 12, pues todos entendemos que 12 y 11 son diferentes, pero cuando está hablando de cantidades superiores... Por ejemplo, en la Biblia habla de los 400 años que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Otro texto dice 430 años. Aquí se aplica este principio. Es correcto. Y también debemos notar que el lenguaje puede hacer afirmaciones vagas o imprecisas sin necesariamente incurrir en falsedad. Por ejemplo, decir vivo a un poco más de 2 kilómetros de mi oficina es una afirmación vaga e imprecisa, pero también es inerrante porque no hay falsedad en ella. No afirma nada que sea contrario a la realidad o a los hechos. De modo similar, las afirmaciones bíblicas pueden ser imprecisas y sin embargo totalmente ciertas. La inerrancia tiene que ver con la veracidad, no con el grado de precisión con que se informan los acontecimientos, y eso es importante entenderlo, pues para no decir que entonces la Biblia es inerrante. Pastor, algunos están en contra de la doctrina de la inerrancia bíblica, usan el siguiente argumento: no tenemos manuscritos inerrantes, por consiguiente, hablar de una Biblia inerrante confunde. ¿Qué opina de este argumento? Bueno, aquí los que hacen esta objeción señalan el hecho de que la inerrancia siempre se ha atribuido a las primeras copias originales de los documentos bíblicos, lo que se conoce como autógrafos. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos, o bueno, más bien ninguno de estos documentos sobrevivió. Tenemos solo copias de lo que Moisés, Pablo o Pedro escribieron. ¿De qué sirve entonces asignar tanta importancia a una doctrina que se aplica solo a manuscritos que nadie tiene? Esa es digamos, el argumento, ¿no? En respuesta a esta objeción, se puede indicar primero que para más del 99% de las palabras de la Biblia, sabemos lo que decían los manuscritos originales. Incluso para muchos de los versículos en donde hay variantes textuales, es decir, diferentes palabras en diferentes copias antiguas del mismo versículo, o sea, está el mismo versículo pero se ve en diferentes manuscritos, se ven diferentes palabras, la decisión correcta a menudo es muy clara.
y hay realmente muy pocos lugares en donde la variante textual es difícil de evaluar y significativa para determinar el significado. En el pequeño porcentaje de casos en donde hay una incertidumbre significativa en cuanto a lo que decía el texto original, el sentido general de la oración por lo general es muy claro partiendo del contexto. O sea, si yo leo el contexto, voy a tener claridad ese versículo que es de pronto un poquito difícil de entender. Uno no tiene que ser pues erudito en hebreo o erudito en griego para saber cuáles son esas variantes, porque todas las traducciones modernas lo indican en las notas marginales con palabras tales o frases tales como estas. Abro comillas, algunos manuscritos antiguos dicen, eso lo ve uno en las notas marginales, o otras autoridades antiguas añaden. Y la misma Biblia nos dice dónde aparecen las dificultades para la traducción. Entonces, ¿no es importante estudiar las variantes textuales? Para nada, Oscar, lo que acabamos de decir no significa que el estudio de las variantes textuales no tenga importancia, pero sí significa que el estudio de las variantes textuales pues no nos ha dejado en confusión respecto a lo que decían los manuscritos originales. Más bien nos ha llevado extremadamente cerca del contenido de esos manuscritos originales. O sea, ese versículo, como lo tradujeron, aunque fue difícil su traducción, creemos que esa traducción es la más cercana a lo que decía el original. En la práctica, entonces, los textos presentes publicados con erudición del Antiguo Testamento en hebreo y Nuevo Testamento en griego, pues son los mismos de los manuscritos originales. Así que cuando decimos que los manuscritos originales eran inerrantes, también estamos implicando o también estamos diciendo que más del 99% de las palabras de nuestros manuscritos presentes también son inerrantes porque son copias exactas de los originales. Inclusive sabemos en dónde están las lecturas inciertas, porque donde no hay variantes textuales no tenemos razón para esperar una copia defectuosa del original. Así que nuestros presentes manuscritos son prácticamente iguales que los manuscritos originales y la doctrina de la inerrancia, por consiguiente, directamente tiene también que ver con nuestros manuscritos presentes. O sea, las Biblias son inerrantes. Pastor, otro argumento en contra de la inerrancia bíblica afirma que la Biblia tiene errores por la sencilla razón de que fue escrita por seres humanos falibles. ¿Qué responde a este argumento? Bueno, a este argumento podemos responder que aunque la Biblia es plenamente humana, porque fue escrita pues, por seres humanos usando su propio lenguaje y a pesar de que estas personas eran falibles, la actividad de Dios al supervisar la redacción de la Biblia y hacer que fuera también sus palabras, quiere decir que la Biblia es diferente de todos los demás libros humanos. Precisamente en ese aspecto la Biblia no contiene error. Ahí es donde está la labor de la inspiración, que lo vimos en el programa anterior. Eso fue lo que exactamente afirmó el pecador y codicioso y desobediente y pseudoprofeta Balaán. En Números 3:19, él dijo que cuando Dios habla por medio de seres humanos pecadores es diferente de cuando los hombres hablan, porque Dios, dijo Balaán, así lo dijo, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. O sea, cuando Dios habla, su palabra es verdad. Es más, inclusive podemos ir un poquito más allá, Oscar. No es cierto que todas las expresiones verbales y los escritos humanos contengan errores. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros hacemos docenas de declaraciones que son completamente verdad. Por ejemplo, yo puedo decir, me llamo Ángelo Becerra, eso es cierto. Yo puedo decir, tengo 2 hijos, eso es cierto. Yo puedo decir, desayuné esta mañana. Bueno, eso sí no es cierto porque todavía no he desayunado. Yo podría hacer estas afirmaciones, aunque son netamente humanas, son completamente ciertas. Así sea que el escritor bíblico está escribiendo, no por eso hace que lo que él escriba sea mentiroso o sea falso. Entonces, aún en ese sentido se cae ese argumento que contraría la inerrancia bíblica. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema la inerrancia de la Biblia. Pastor, otra objeción que usan los detractores de la inerrancia bíblica es la afirmación de que la Biblia contiene errores muy obvios. ¿Qué responder al respecto?
Bueno, esta objeción final, como dice usted, de que hay errores en la Biblia que son obvios, lo afirman o la mencionan la mayoría de los que niegan la inerrancia de la Biblia, y para muchos de ellos la convicción de que hay ciertos errores en las Escrituras es un factor principal para persuadir o cuestionar la doctrina de la inerrancia. Para este caso, la primera respuesta que debería hacerse a esa objeción, ¿cierto?, es preguntarles dónde están tales errores, ¿cierto? Que los muestren, en cuál versículo o versículos aparecen esos errores. Es sorprendente la frecuencia que uno haya de que esta objeción la hacen quienes tienen escasa o ninguna idea de dónde están los errores específicos, pero que creen que hay errores porque les han dicho que los hay. O sea, la mayoría de los que usan este argumento ni siquiera han leído la Biblia. O sea, hablan en contra de la Biblia, pero nunca la han leído. En otros casos, sin embargo, pues habrá quienes mencionan uno o más pasajes en donde, según ellos dicen, hay una afirmación falsa en la Biblia. En estos casos es importante que veamos el mismo texto bíblico y lo examinemos con detenimiento. Vea, si nosotros creemos que la Biblia es verdad, es inerrante, nosotros debemos anhelar y, por cierto, no temer inspeccionar estos pasajes bíblicos con detalle minucioso. Es más, nuestra expectativa sería que esa inspección que vamos a hacer va a mostrar que no hay ningún error después de todo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia es inerrante, ¿cierto? De nuevo, es sorprendente cómo resulta que una lectura cuidadosa simplemente del texto en cuestión sacará a la luz una o más posibles soluciones a esa dificultad o a ese aparente error. Bueno, ¿esto pasará con todo pasaje difícil de la Biblia? Bueno, en unos pocos pasajes no será inmediatamente evidente la solución a la dificultad basándose en la lectura del texto en nuestro idioma. En ese punto es útil consultar algunos comentarios sobre el pasaje. Vea, tanto Agustín de Hipona y también Juan Calvino, junto con muchos otros comentaristas recientes, han dedicado tiempo a estudiar bien la mayoría de los supuestos textos difíciles o textos problemas, y ellos sugieren soluciones que son plausibles. Y algunos escritores han compilado la mayoría de los textos difíciles y han sugerido respuestas. Por ahí uno encuentra libros que dicen, por ejemplo, 1000 aparentes errores de la Biblia con su respectiva explicación. Usted puede encontrar en internet los 101 errores de la Biblia, pero también están las 101 respuestas a esos errores. Así es. Vea, hay unos pocos pasajes en donde tener conocimiento del hebreo o del griego, que son los idiomas originales, puede ser necesario para hallar una solución. Y los que no tienen acceso de primera mano a estos idiomas, pues pueden tener que buscar respuestas, bien sea en algún comentario un poco más técnico o preguntándole a alguien que tiene un poco más de entrenamiento. Los supuestos errores generalmente son de interpretación, es lo que interpreta el lector actual que desconoce el contexto cultural, el contexto histórico de la época del pasaje en mención. ¿Se pueden encontrar respuesta a todo pasaje difícil de la Escritura? No siempre, Oscar, y nosotros debemos reconocer que nuestra comprensión de la Biblia pues nunca es ni será perfecta, y esto quiere decir que puede haber casos en donde seremos incapaces de hallar una solución a un pasaje difícil al tiempo presente. Esto puede deberse a que al presente nosotros desconocemos quizá la evidencia lingüística o, como decía anteriormente, el contexto histórico o cultural que pues necesitaríamos pues para hacer una aproximación más correcta o más precisa al pasaje. Pues esto no debería ser problema para nosotros en un número pequeño de pasajes, en tanto y en cuanto el patrón global de nuestra investigación de estos pasajes ha mostrado que en verdad no hay ningún error en donde se ha aducido que hay alguno. O sea, son muy pocos. ¿Y qué problema presenta el no creer o no sostener la doctrina de la inerrancia bíblica? Si nosotros negamos la doctrina de la inerrancia bíblica, nos vemos frente a un serio problema moral. ¿Cuál? Lo voy a presentar de la siguiente manera. ¿Será que podemos imitar a Dios e intencionalmente también mentir en asuntos menores? Esa sería una implicación directa, porque si hay errores, o sea, si hay falsedad, si hay mentira en la Biblia, o sea, ¿qué me permite Dios a mí cuando Él mismo supuestamente mintió?
Efesios 5:1 nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos muy amados. Pero una negación de la inerrancia bíblica, que de todos modos afirma que las palabras de las Escrituras son palabras inspiradas por Dios, entonces necesariamente implicaría que Dios intencionalmente habló falsedades en algunas de las afirmaciones que eran menos centrales de la Biblia. Y si está bien que Dios haga eso, ¿cómo puede estar mal que nosotros entonces lo hagamos? Semejante línea de razonamiento, si la creyéramos, ejercería fuerte presión sobre nosotros para empezar a hablar falsedades en situaciones en que pareciera ayudamos a expresarnos mejor y cosas por el estilo. Esta posición sería una bajada resbalosa con resultados cada vez más negativos en nuestra vida, porque la Biblia con toda claridad dice que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Y perderíamos nuestro referente a la verdad absoluta. Y la credibilidad hacia Dios, ¿cierto? ¿Qué otro problema tendríamos si negáramos la inerrancia de la Biblia? Bueno, si se niega la inerrancia de la Biblia, empezamos a preguntarnos si de veras podemos confiar en Dios, en algo que Él diga. Una vez que nos convencemos de que Dios nos ha dicho falsedades en algunos asuntos menores de la Biblia, nosotros podríamos concluir que Dios es capaz de decirnos pues mentiras o falsedades. Esto tendría un efecto perjudicial en nuestra disposición a creer en Dios y a creer en su palabra y confiar en Él completamente y obedecerle totalmente en el resto de la Biblia. Empezaríamos entonces a desobedecer inicialmente esas secciones de la Biblia que menos queremos obedecer y empezaríamos también a desconfiar inicialmente de las secciones en que menos nos inclinamos a confiar. Pero tal procedimiento con el tiempo irá en aumento para gran perjuicio de nuestra vida espiritual. Por supuesto, pues tal declinación en confianza y obediencia a la Biblia tal vez no ocurra necesariamente en la vida de todo el que niega la inerrancia, pero este será, por cierto, el patrón general y será el patrón que se exhibe en el curso de una generación a la que se enseña a negar la inerrancia. O sea, así de peligroso es negar la inerrancia de la Biblia. Sencillamente no puedo confiar en Dios. ¿Qué otra dificultad tendríamos si negáramos o negamos la inerrancia de la Biblia? Vea, si nosotros no aceptamos la inerrancia de la Biblia, esencialmente convertimos a nuestra mente humana en una norma más alta de veracidad que la misma Biblia, que la misma palabra de Dios. Estaríamos usando nuestra mente para poner en tela de juicio algunas secciones de la palabra de Dios y dictaminando que están erradas. Pero esto es en efecto decir que sabemos la verdad con más certeza y más precisión que la palabra de Dios o que Dios mismo, por lo menos en esos asuntos. Tal procedimiento hace nuestra mente una norma más alta que la verdad de la palabra de Dios. Esa sería la raíz de todo pecado intelectual, creer que somos o que estamos por encima de la misma verdad. Por último, ¿qué otra dificultad se desprendería de negar la inerrancia bíblica? Bueno, si nosotros negamos la inerrancia bíblica, también debemos decir que la Biblia está errada no solo en detalles menores, sino también en algunas de sus doctrinas. Una negación de la inerrancia quiere decir que decimos que las enseñanzas de la Biblia en cuanto a la naturaleza de ella y en cuanto a la veracidad y confiabilidad de las palabras de Dios, entonces también sería falsa. Esto no son detalles menores, sino preocupaciones doctrinales importantes en la Biblia. Si Dios dijo una mentira en alguna sección de la Biblia, ¿qué me hace creer que no dijo mentiras o falsedades en otra sección de la Biblia? Entonces, ¿cómo haríamos con la doctrina de la salvación? ¿Qué desierto habría en la doctrina de la salvación? ¿Qué desierto habría en la doctrina del infierno? ¿Qué desierto habría en la doctrina de la gracia? Bueno, o sea, se caería todo el aparato teológico en el cual nosotros tenemos puesta nuestra fe. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, pastor, algunos dicen, ¿la Biblia es inerrante porque tiene errores o no tiene errores porque es inerrante? ¿Cuál sería aquí la correcta expresión? Vea, la Biblia es inerrante por la sencilla razón de que es la palabra inspirada por Dios. Es la inspiración lo que hace que la Biblia sea inerrante. Y obvio, pues si es inerrante, pues no tiene errores. No es inerrante porque no tenga errores, sino que el hecho de ser inerrante ya implica que no tenga errores. Bueno, en este aspecto yo creo que han contribuido negativamente la teología liberal, que niega precisamente la inspiración
y la inerrancia de la Biblia, que ha causado mucho daño, digamos, dentro del pueblo cristiano, y muchos líderes que han sido, digamos, afectados por esta teología que nació en el siglo XIX. Sí, la alta crítica ha hecho también su trabajo sucio en mostrar que algunas secciones de la Biblia no son eventos, sino son más bien sagas, son más bien fábulas, que el evento de la creación realmente es una fábula para mostrar al Dios creador, que David fue un gran superhéroe para los israelitas, que David realmente no existió. Cosas como esas se ha encargado la alta crítica para digamos, quitar la doctrina de la inspiración y de la inerrancia de la Biblia. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana viernes tendremos el espacio dirigido a la familia. Es el Viernes de la Familia, donde continuamos con la nueva serie 10 retos para los padres del siglo XXI, así que no se la pierda. Y si usted quiere, pues, comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy